verdad que es un... No, La verdad Yo no que es algo soy que ningún doctora. Cuando llego, doctora, me encontré con la peor situación de mi vida. ¿Qué pasó? Me encontré a Juan Manuel teniendo relaciones sexuales con un hombre. Bueno, en primer lugar, no entiendo qué esperaba ver, dibujitos animados. Es cine porno, ¿no? No, un momentito. Profesión es una respeto total. Qué grosera que es. Y me hace los exámenes, yo le digo, a mí no me importa quedar en silla, lo que sea, pero recupéreme la niña. Te embarazaste del amigo que te escuchaba. Sí. Puedo ser un donante potencial para su médula, porque cabe la posibilidad de que yo sea el padre de la niña, doctora. Que repitas Cálmate, eso. no. Que repitas eso. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Victor Hugo dijo: hay trabajos que endulzan la vida, pero a todo el mundo no le gustan los dulces. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues rápidamente recibimos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que sentí cuando lo vi fue asqueante. Me siento humillada. Si lo acepto, no sería yo. Uno en la vida tiene que tomar decisiones importantes y es triste cuando la gente no te comprende y te juzga. Lo importante es que todo lo que hago, lo hago por mi familia y por cumplir un sueño. Buenas tardes, bienvenidos. doctora. Buenas tardes. Mercedes, tú eres la demandante. Explícame tu demanda contra Juan Manuel y lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, le cuento, doctora, Juan Manuel es mi marido, desafortunadamente. Exijo que me pague daños psicológicos y morales. Ha hecho cosas que a mí no me gustaron. Y pido el divorcio, el alejamiento de mi hija que tenemos en común. La verdad que es un... No. La verdad Yo no que es algo soy que ningún doctora. Cállate, Juan, Espérate, déjame Quiero que hablar. queden claro eso. No, pero es cállate. que ella no puede expresarse así, tú no te puedes expresar así. La verdad, esa no es doctora, una manera correcta de expresarse. Soy su marido, doctora. Ok, espera. Usted no sabe lo que pasó, doctora. No importa lo que haya pasado, no hay manera de expresarse así. Cuando sepa lo que pasó. Respondan algunas preguntas que tengo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años. 3 años casados. Ok. ¿Tienen una niña? Sí. ¿Qué edad tiene la niña? 1 año y medio. Año y medio. ¿Y tú quieres el divorcio, Sí. la custodia De la niña y de que me la indemnice niña por $50.000. y $50.000 por daños? Ok, ahora cuéntame qué fue lo que pasó. Le cuento, doctora. Los dos somos modelos, nos conocimos trabajando hace un tiempo ya. Por cosas de la vida, como sabrá, es muy complicado conseguir trabajo de modelo, de actor y de actriz. A él le estaba yendo bastante mal, hasta que, bueno, él tenía un contrato para Peugeot en Europa. Justamente después de 1 año de casado, yo quedé embarazada, o sea, sin buscarlo, la niña. Decidimos tenerla, pero él se tenía que ir a Europa. Entonces dijimos, bueno, si me dejas a mí con el bebé sola, no me gustaría. Entonces, lo que decidimos fue que no vaya a Europa, que se quede aquí, conmigo, junto a la familia que decidimos formar. Eso quiero que queden claro, doctora, porque yo resigné mis sueños como actor para quedarme al lado de mi familia y de mi mujer en el momento que más me necesitaba. Lo mínimo, o ver, Podría lo haber mínimo, sido Juan, egoísta es lo también y mínimo. haber priorizado mis objetivos personales y no lo hice. Por eso me sorprende tanto estar acá Bueno, por algo... pero, ok. Bueno, la cuestión Que no que tiene el sentido. contrato al final de Peugeot no va para Europa porque se decide quedar conmigo y con nuestra bebé que está embarazada. ¿Qué es lo que sucede? Estaba buscando trabajo de actor, no conseguía, hasta que un amigo, entre comillas un amigo, porque fue la persona que ayudó a que esta familia se rompa. Para nada, doctora. Fue un gran profesional y un productor que Ok, ayudó y espérate, confió tú en No mí. puedo me das contar tu nada, parte. doctora, siempre es igual. Es que En mi no, casa no, es lo no. mismo. Tú me o das sea, pues espérate, deja que ella exprese sus sentimientos primeros. ¿qué es lo que sucede? Tuve un momento muy feo, la verdad que estoy muy angustiada. Pero espérate, el amigo le consigue una oportunidad haciendo trabajo. ¿qué? De trabajo.
para trabajar en una producción de cine. Hasta ahí sería normal. Sí. Llega un día a casa, me cuenta, me dice, gorda, conseguí trabajo, vamos a estar bien, vamos a poder hacer un par de viajes, mantener a la nena, bárbaro. Me pongo súper contenta por toda la familia, porque fue lo que quisimos siempre. Claro. Pero le digo, bueno, ¿de qué va a ser? ¿Vas a tener un papel protagónico, de extra? Y me dice, no, la verdad que conseguí en la parte de la producción. Le dije, bueno, él me comenta que eso le va a dar el pie para poder crecer. Yo lo entiendo, porque yo trabajaba de lo mismo, de hecho nos conocimos en este medio. Y le digo, bueno, está bien, le digo, contame qué vas a hacer. Me empezó a dar un poquito de vueltas, que sí, que la parte de la producción, que no. Te conté la verdad, lo que sabía. Hasta que me termina diciendo que es para la parte de la producción del cine, pero pornográfico. Ok, eso es una producción de cine porno. Sí. Muy bien. La verdad que, bueno, me puse bastante mal, no lo quería, o sea, no quería que lo haga. ¿Por qué? Y porque me daba un poquito de cosa, no sabía cuál era su prejuicio, trabajo. doctora. Con un poquito de Prejuicio. celos. Sí, Son a ver, prejuicios. como no sabía cuál era su trabajo, dije, bueno, no sé. Y digo, bueno, está bien, lo dejé. Trabajo de eso, empezamos a juntar bastante dinero, vivíamos bien, hasta que un día, esas cosas de la vida, como el instinto femenino, digo, bueno, lo voy a buscar de sorpresa al estudio de grabación. Vaya sorpresa que me pegué, cuando llego, no me dejaban entrar, me dieron muchas vueltas y le digo, soy Mercedes, la mujer de Juan Manuel, le digo, ¿puedo entrar? Que sí, que no, que pará, que... Y le digo, bueno, yo voy a entrar. Agarré y me mandé. Ok. Cuando llego, doctora, me encontré con la peor situación de mi vida. ¿Qué pasó? Cuando llego lo encuentro a Juan Manuel teniendo relaciones sexuales con un hombre. No. Sí, Juan, fue así. No. Y no me digas que no. No estaba teniendo Fue de esta relaciones forma. sexuales con un hombre. La verdad que quedé Eso no sorprendida, es quedé verdad. choqueada. Pero, ¿qué estaba Eso no es haciendo? verdad. Cállate, Juan Manuel. Sí, no me tiene podrida. ¿Qué estaba haciendo específicamente? Que no es cierto. Cuando llego encuentro con una persona totalmente desnuda, la otra persona con el pene erecto, y él estaba al lado manoseándolo. Ok. La verdad, a mí me engañó, me está faltando el respeto. No me contó que era gay. Qué porque si me hubiera grosera contado que era sos. gay. Es No, una la verdad, grosera Juan, y sos es la una verdad. mentirosa porque Es yo la no verdad, soy Juan. ningún. Si Yo me sé muy hubiera bien la contado, clase de Primero persona no que usemos soy. la palabra despectiva para referirnos a las personas gay porque no hay Por eso me necesidad de duele hacerlo. tanto. Por eso Exactamente. me duele Ok, tanto que me hablemos diga. simplemente de que tú Pero que me lo ahora... diga. Ok. Si me lo dice, no tengo problema. Ok. A Qué ver, grosera pero no me que lo sos. contó. Ya te entendí. Ahora vamos a que tú respondas a la demanda. Sí, doctor. ¿Qué estabas haciendo? Mire, doctora, básicamente le voy a ¿Qué contar. va a estar haciendo, doctora? ¿Me dejas hablar? A ver, cuando... Es que yo no esperaba Juan, que iba a haber sos animado. O sea, Ok. Es una falta de Sí, respeto y es una doctora, grosera total. es un Sos una succionador. grosera. Es así, Juan, Es una sos un grosera succionador. total y una falta de respeto a la gente que trabaja con eso. Entiendo que estés como estás de enojada, pero déjame escuchar. Usted es mujer, doctora. Déjame escuchar lo que él está diciendo. A ver, Muchas gracias. cuéntame. Bueno, en primer lugar, no entiendo qué esperaba ver, dibujitos animados. Es cine porno, No, ¿no? un momentito. Pero Pero ella trabajás en la parte de quizás la esperaba producción. entrar Y y sigo verte, no siendo sé, con una parte de producción. claqueta, ayudando con las luces. es que, cámaras. no, es que ¿sabe qué pasa, doctora? estabas es haciendo? prejuicio, es prejuicio. doctora. Es una respeto Doctora, total. estaba m***ando. Qué grosera que es. Es una grosera total. Es la verdad, ¿A Juan. usted le parece que es manera? Se ¿Qué encuentra una persona estabas- con... Responde Le a voy a la comentar. demanda. Yo lo que soy es fluffer. Fluffy. Exactamente. ¿Me Estimulador. dejás? Exactamente. Yo soy Doctora. un estimulador sexual en las películas pornos. Y me gustaría que la gente que por ahí se ríe escuche un poco porque es un papel tan Y digno pero tienen razón en como reírse, cualquier Juan, otro. Y tienen muchas razón, o veces sea. la gente que se ríe, que creo que todas, han visto alguna vez una película porno. Pero ¿qué pasa? Ven siempre la escena terminada, ven la parte linda. Bueno, hay mucha gente que trabaja detrás para que todo salga bien. Ok, Yo trabajo... pero ¿y qué incluye tu trabajo de fluffer? Porque, o sea, hoy en día sabemos que existe la Viagra, todas estas pastillas que ayudan a estimular, especialmente al Sí, actor son adicionales. masculino, Sí, al son aditivos, masculino, son aditivos, que sí. siempre, me imagino que le debe costar más trabajo mantener una erección durante una película, exactamente, etcétera. doctora. El tema es el siguiente, nosotros, por eso me duele cuando se menosprecia el trabajo, ¿no? Es un entiendo, yo trabajo entiendo. digno Ok. y yo la verdad que lo digo orgulloso. Para mí es una Y contribución. honestamente Ok. creo que soy bueno en lo que hago y trato de dar todos los días lo mejor, pero por mi familia. Yo lo hago Pero por no mi le familia. dijiste a tu esposa lo por que tu estabas familia. haciendo. Nunca Es me que lo yo comentó, nunca le mentí, doctora. doctora. Yo siempre le dije que era parte de la producción Sí, pero no le previa. dijiste que era fluffer, el No me dijo que se estimulador. me el mundo, no me dijo que se acostaba con todo el mundo. bueno. Eso no me lo dijo. Qué grosera que es, qué grosera que es. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo, doctora, tengo Hacemos testigos. un corto receso a la vuelta, traemos al testigo del demandado en este caso. No se vayan, regresamos enseguida. Si te ofrecen un rol como actor, ¿lo tomarías? Es una mariposa, Yo aparte. siempre... Eso no es el tema. No, Me no, mintió. no soy No, irrespetuosa. ya. Es un incentivador. Hay que conoce- destacar que es muy profesional en lo que hace.
Bárbaro, La verdad es que nos prostituto. sirve mucho. Otro más, mira que no habla. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas.